¿Qué ocurre cuando una persona es detenida? O, más importante aún, ¿qué mecanismo protege a la ciudadanía frente a una detención que podría ser ilegal o arbitraria? Pues bien, en Ecuador, la respuesta se encuentra en una garantía constitucional de enorme trascendencia, el habeas corpus. A lo largo de este análisis doctrinal, examinaremos en detalle esta figura jurídica, un pilar fundamental para la protección de la libertad. Iniciemos entonces con el fundamento de toda esta estructura, el derecho a la libertad. Es crucial preguntarnos, ¿qué establece la Constitución de la República del Ecuador sobre este principio? La Constitución ecuatoriana, de manera explícita en su artículo 66, establece un punto de partida categórico, y esto es mucho más que una simple declaración lírica, constituye la piedra angular de todo el ordenamiento jurídico. Lo que esto significa, en esencia, es que la libertad no es una concesión del Estado, sino un derecho inherente a la condición humana, un derecho con el que toda persona nace. Esta protección, además, es de un alcance muy amplio. El texto constitucional prohíbe expresamente la esclavitud, la explotación y otras formas de servidumbre. Se establece también que ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas. Existe, sin embargo, una única excepción, justificada por su alta relevancia social, la obligación de pagar pensiones alimenticias. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos en que el Estado, en ejercicio de sus funciones, debe restringir la libertad de una persona? ¿Implica esto la anulación de sus derechos? La respuesta es un rotundo no. Precisamente para estas circunstancias, la Constitución prevé una serie de garantías específicas. El instante mismo de la detención es un momento jurídicamente crucial. Es en ese punto donde se activa un conjunto de salvaguardias constitucionales que actúan como un verdadero escudo protector para la persona. Este escudo, la propia Constitución, impone límites estrictos al poder estatal con el fin de prevenir cualquier tipo de abuso. El artículo 77 de la Constitución es el que delinea estos parámetros. En primer lugar, define la prisión preventiva como una medida de carácter excepcional y no como la norma general. En segundo lugar, establece plazos taxativos que no pueden ser excedidos. Y en tercer lugar, dispone que la violación de estas normas conlleva sanciones. Todo esto evidencia la seriedad con la que el ordenamiento jurídico ecuatoriano tutela el derecho a la libertad. Por ejemplo, en los casos de delitos que son sancionados con pena de prisión, la ley establece que la prisión preventiva no puede extenderse por más de 6 meses. La finalidad de este plazo es clara: evitar que una persona permanezca recluida por un tiempo excesivo sin haber recibido una sentencia condenatoria. Para delitos de mayor gravedad, aquellos sancionados con reclusión, este plazo máximo se amplía a 1 año. Es importante destacar que, si se sobrepasa este límite temporal, la orden de prisión preventiva caduca y la persona debe ser puesta en libertad de inmediato. La norma es así de precisa. Habiendo establecido los derechos y las garantías, surge una pregunta fundamental: ¿cómo se asegura su cumplimiento efectivo? Es aquí, precisamente, donde entra en escena el mecanismo de protección jurisdiccional conocido como habeas corpus. El artículo 86 de la Constitución define las características de estas garantías, y su diseño se rige por principios de celeridad y accesibilidad. El procedimiento es sencillo, rápido y eficaz. Se tramita de forma oral en todas sus fases. Está disponible todos los días y a cualquier hora, y puede interponerse sin mayores formalidades legales. Incluso, no se exige la intervención de un abogado. La razón es evidente: cuando la libertad está en riesgo, la respuesta judicial debe ser inmediata. El contraste con un proceso judicial ordinario es notable. Mientras que un procedimiento común se caracteriza por su formalismo, sus plazos y su naturaleza escrita, la garantía jurisdiccional del habeas corpus es diametralmente opuesta. Es ágil, oral e inmediata. Su diseño busca intencionadamente eludir las complejidades procesales para ofrecer una tutela judicial efectiva. El desarrollo procesal es sumamente expedito. Una vez presentada la acción, sea de forma oral o escrita, la jueza o el juez competente debe convocar de inmediato a una audiencia pública. En ella se pueden practicar las pruebas que se consideren necesarias y, al concluir, se debe dictar la sentencia. De constatarse la vulneración del derecho, se ordena la reparación integral.
Surge otra interrogante. ¿Qué órgano se encarga de asegurar que estos criterios se apliquen de manera uniforme en todo el territorio nacional? Esta es la función primordial que cumple la Corte Constitucional. Conforme al mandato constitucional, todas las sentencias ejecutoriadas que se dictan en estas garantías son remitidas a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión. El propósito de este mecanismo es que la Corte, a partir del análisis de casos concretos, pueda desarrollar y unificar la interpretación constitucional, garantizando así una protección coherente y homogénea de los derechos en todo el país. A este mecanismo se le conoce como la generación de jurisprudencia vinculante. En la práctica, esto significa que las interpretaciones y decisiones emitidas por la Corte Constitucional en los casos que selecciona se convierten en un precedente de cumplimiento obligatorio para todas las demás juezas y jueces de la República. Esto es fundamental para asegurar la aplicación uniforme del derecho y para proveer seguridad jurídica a la ciudadanía. Habiendo analizado ya sus distintos componentes, desde el derecho sustantivo hasta los mecanismos procesales, es momento de realizar una síntesis para comprender la verdadera esencia del habeas corpus. En síntesis, el habeas corpus representa una articulación de elementos. Se parte de un derecho fundamental, la libertad, se lo dota de salvaguardias específicas, se crea un mecanismo procesal accesible y eficaz para su defensa, y se establece una supervisión judicial al más alto nivel. Juntos, estos componentes conforman un robusto escudo protector de la libertad personal. Con todo esto en mente, podemos formular la pregunta final. ¿Cuál es, entonces, el propósito último de esta garantía constitucional? Su finalidad es, a la vez, simple y profunda: otorgar una tutela judicial inmediata y eficaz a toda persona cuya libertad se ve amenazada o privada de forma ilegítima, con el objetivo de restaurar ese derecho fundamental. El habeas corpus es, en definitiva, un recordatorio permanente de que en un Estado constitucional de derechos, la libertad es la regla y su privación siempre la excepción.